mujeres judías. Bienvenidos a nuestro programa Mujeres Judías. Hoy hablaremos de Rosa Ausländer. Esta poetisa judía de habla alemán nació en la ciudad de Chernovitz, en la región llamada Bukovina. Gran parte de su vida transcurrió en los Estados Unidos y Alemania, pero no se sintió como en casa en lugar alguno, salvo lo que ella escribe. Mi verdadero hogar es la palabra misma. Su poema Mutterland, Madre Patria, distingue entre la identidad nacional y la identidad individual que da el idioma, y escribe a ese respecto. Mi patria ha muerto, la han enterrado en el fuego de la palabra. Ausländer es conocida por los poemas donde describe las maravillas naturales del mundo, las estrellas, las mariposas y las flores. Habla asimismo de su experiencia en el gueto de Chernovitz durante la Segunda Guerra Mundial y la Shoah. Su obra tiene espacio para evocar la vida en el exilio, los viajes por Europa, su relación con la familia y amigos. Su poesía posterior está influenciada por los ritmos modernos de verso libre que conoció con su lectura de poesía moderna en el exilio de Estados Unidos y en sus reuniones con Paul Celan. Tradujo poemas yiddish de Yitzhak Pesebre y poemas alemanes de Elsa Lasker Schiller y Adam Michalewicz. A lo largo de sus años de exilio en Nueva York, escribió poemas en inglés. Dedicó muchos poemas a los inspiradores de su filosofía personal, los escritores Heinrich Heine, Annette von Dorst-Holzhoff, Rainer Maria Rilke, George Trakl y María Luisa Kaschnitz, así como el filósofo Konstantin Brunner. Mantuvo correspondencia con Brunner, iniciada cuando ella le envió Las cataratas del Niágara, uno de sus primeros poemas, y Brunner le respondió que había estado de pie en su espíritu. Tras la muerte de Brunner, Ausländer escribió el poema Konstantin Brunner in Memoriam, donde lamenta la pérdida de su mentor y termina con una nota de esperanza. Él no está muerto y las palabras flotan en el espacio del alma por encima de nuestra vida. Rosa Bearitz Scherzer nació en 1901 en Chernovitz, Bukovina, que por entonces era parte del Imperio Austrohúngaro. Nació en el seno de una familia judía asimilada de habla alemana. Su padre, Sigmund Scherzer, era un vendedor que en su juventud había sido educado para ser rabino en la corte del gran rabino de Zadgora. Su madre, Etje Rivke, había nacido en Berlín y se mantuvo siempre muy cerca de su hija. Desde la infancia escribió sobre las tradiciones judías en poemas como Segundo Shabbat, Ur, y un poema sin título en el que relata su propia experiencia de exilio forzoso, alusiva también a la historia del pueblo judío. Ausländer también captó el
paisaje y la cultura de Chernovich y la Bucovina en sus poemas Pueblo en la Bucovina, Ciudad de origen Chernovich y Chernovich antes de la Segunda Guerra Mundial. Poemas que recuerda su infancia idílica y las múltiples culturas y lenguas que coexisten en esta área geográfica. 4 idiomas, comunicación, muchos poetas, floreció ahí alemán y yiddish versos. Adornado el aire hasta que las bombas cayeron, la ciudad respiraba feliz. Desde 1907 a 1919 asistió a la Ausländer Volksschule y el Chernovich Lyceum. Debido a la guerra se educó en Viena desde 1916 hasta 1918. Tras recibir su diploma de secundaria en Chernovich en 1919, estudió literatura y filosofía en la Universidad de la ciudad. En 1920, la muerte de su padre la llevó a emigrar a Minneapolis, en los Estados Unidos, junto con Ignacio Ausländer, que sería más tarde su marido. Durante 2 años, Rosa Ausländer fue asistente del editor de la revista Westlicher Herald y editor de la antología Calendario Herald Americanos hasta 1927. Sus primeros poemas se publicaron por entonces. En 1923 se mudó a Nueva York, donde trabajó en la banca y se casó con Ausländer Ignaz. Recibió su ciudadanía estadounidense y se convirtió en cofundador de la Constantin Brunner Circle en Nueva York. A finales de 1928 regresó a Nueva York con Helios Hecht, periodista y editor de la revista, con quien vivió hasta 1935. Se divorció en 1930 y a lo largo de los primeros meses de 1931 volvió a Chernovich, donde publicó poemas en periódicos, revistas y antologías, mientras trabajaba como periodista, traductor e instructor de inglés. En 1934 perdió su ciudadanía estadounidense porque había estado fuera del país por más de 3 años. Después de 1935 se separó de Hecht, vivió en Bucarest y trabajó en una fábrica de productos químicos. En 1939, cuando se publicó su primer libro Der Regenbogen, Arco Iris, con el apoyo de un secretario de Broadway Saving Bank, viajó a París y Nueva York. Desde 1941 hasta la primavera de 1944, las tropas alemanas ocuparon Chernovich y Ausländer se vio obligada a vivir en el gueto judío de la ciudad. En su colección de poemas, Ghetto Motive, describe su experiencia de horror durante la Shoah. Tras la disolución del gueto, se vio obligada a trabajar y a vivir escondida en las bodegas para evitar la deportación a la muerte. De esta experiencia escribe en el poema Mit Giftblaum Feuer, con veneno fuego azul. Bajamos al sótano que olía a tumba. Las ratas bailaron sobre los nervios. Ausländer expresó su necesidad de escribir como medio de supervivencia durante este tiempo traumático y comenta:
Mientras esperábamos la muerte, algunos de nosotros vivimos en el sueño, es decir, traumatizados. La escritura era la vida. De los 60.000 judíos que habían vivido en Chernobyl, solo 5.000 sobrevivieron a la Shoah. Cuando los rusos ocuparon la Bukovina en la primavera de 1944, los judíos fueron liberados y Auslender pudo trabajar en la biblioteca de Chernobyl. En agosto de 1946 viajó a Bucarest, desde donde emigró a Nueva York con la esperanza de obtener una visa para su madre, su hermano y su familia. La noticia de la muerte de su madre en 1947 en Satu Mare, Rumanía, le ocasionó un colapso físico y psicológico. Escribió numerosos poemas sobre su devoción a su madre, incluso después de su muerte, como se documenta en el poema Muere Mutter, la madre. Desde 1953 hasta 1961, Auslender trabajó como corresponsal extranjero en la empresa de transporte Friedman y Slater en Nueva York. Durante ese tiempo, entre mayo y noviembre de 1957, viajó por toda Europa y conoció a Paul Celan, después de lo cual sus propias metáforas y las imágenes se hicieron más abstractas. En mayo de 1963 viajó a Viena, donde vio a su hermano y su familia en un campamento de refugiados. Viajó a Israel. Durante su corta estancia en Jerusalén, en 1964, escribió el poema Jerusalem, que comienza: Nunca he estado en Jerusalén. Cuando me quedo en blanco, mi bufanda azul se orienta hacia el este. Viene Jerusalén a mí, con el templo y la canción de Salomón. Volvió a Nueva York para planificar su traslado a Viena. Se asentó finalmente en Düsseldorf en 1965, año en el que publicó Blinder Sommer, Verano Ciegos. La mayor parte de su trabajo fue publicado después de 1965. En 1968 y 1969 pasó su último año en Estados Unidos y ya en 1972 se trasladó a Nelly Schaas Haus de la comunidad judía de Düsseldorf. Desde 1978 hasta su muerte, 10 años más tarde, se vio impedida en la cama debido a la artritis. Auslender murió en Düsseldorf en 1988 y fue enterrada en el cementerio judío de Nordfriedhof. Durante su vida recibió premios como el Droste de Meersburg en 1967, el de Ida Demel, el Andrés Greifuss, el Roswitha Medallón y el Premio de Literatura de la Academia Bávara de Bellas Artes en 1984. Cuando murió dejó solo 2 maletas con las que había viajado a lo largo de su vida. Gracias y hasta el próximo programa.